profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a enfocarnos un poquito en el tema que estuvimos tratando la clase anterior, que era lo que tenía que ver con los procesos principales bajo el estándar de las normas ISO, del ISO 12207, ¿sí? Entonces, habíamos estado viendo los estándares principales que se ven, o las características principales que tienen estas normas ISO, ¿no? Hablábamos de 3 grupos de características que tenemos, que eran las principales, las de apoyo y las de organización. Entre todas las características sumaban 17. Entonces, el día de hoy, habíamos estado viendo ya cuáles eran esos procesos principales y qué nomás se hacía o se definía dentro de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces habíamos visto 5 elementos o 5 características que tenemos en los procesos principales, que eran el proceso de adquisición, el proceso de suministro, el proceso de desarrollo, el proceso de operación y el proceso de mantenimiento. Cada uno de ellos debía o cumple diferente tipo de proceso o diferente actividad, si queremos llamarlo así. ¿Sí? Entonces, tenemos así también los procesos de soporte, que igual también cumplen determinado tipo de características o actividades, o también redundando lo que es la parte de procesos. Y finalmente aquí teníamos en toda la parte de procesos de soporte alrededor de 8 características, ¿sí? Entonces, y finalmente teníamos lo que eran los procesos organizacionales, que acumulaban o indicaban 4 tipos de características, ¿sí? Lo que vamos a hacer el día de hoy es algo relacionado a lo que, o mejor dicho, vamos a enfocarnos un poco entre el tema que ustedes ya tienen analizado, el tema que ustedes ya tienen analizado como parte de su proyecto, que es un tema en el cual podríamos trabajar, guiarnos, para no estarles planteando otros ejemplos, sino más bien quiero trabajar sobre lo que ustedes están desarrollando como proyecto, puesto que ya conocen los procesos, puesto que ya conocen cómo funciona cada uno de los diferentes métodos de lo que se está, de lo que se está realizando, en lo que ustedes ya tienen analizado. Entonces vamos a enfocarnos, vamos a tomar como base ese proyecto para dar respuesta a cada uno de los puntos de las 17 actividades que realizamos en esta norma ISO. ¿Sí? Entonces, voy a subir este momento el contenido de la diapositiva que hemos visto para que ustedes vayan leyendo y vayan dando respuesta, qué es lo que se tendría que hacer, ¿sí? En cosas que aún no están desarrolladas, podríamos nosotros darle una proyección a lo que se querría hacer, ¿sí? En cosas que aún no están terminadas. En las que ya tenemos concluidas, no vamos a tener ningún problema. Entonces, podremos analizar, por ejemplo, en el primer punto, ya les voy a subir la diapositiva en este momento para irlo revisando con ustedes y darle una información más clara. Denme, por favor, un segundo y subimos esto de una vez.
Listo, este momento acabo de subir la diapositiva a la plataforma, entonces por favor descárguenla para hacer una explicación breve de lo que se va a realizar para poder trabajar, hacer un trabajo práctico sobre lo que tiene que ver las características o las 17 características de las normas ISO 12207. ¿Sí? Entonces, por favor, descárguenlas y les voy a explicar en qué consiste el trabajo que vamos a realizar. ¿Ya tienen descargado para poderles explicar, por favor? Simón. Ya está, profe. Listo, el trabajo que vamos a realizar es el siguiente. ¿Sí? Vamos a ir, pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo en PowerPoint si ustedes desean, o si no lo hacemos en Word como un documento que luego vamos a pasarlo como terminado y lo van a entregar como un trabajo. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos los procesos principales, que les decía son 17, entonces escogemos los procesos principales que son 5, luego los procesos, luego la siguiente etapa que eran los procesos de soporte y finalmente los procesos organizacionales. ¿No es cierto? En los procesos principales, por ejemplo, dice el punto número 1, dice proceso de adquisición. Según la definición que tenemos aquí, dice proceso de adquisición, dice define las actividades del adquiriente, la organización que adquiere un sistema, producto de software o servicio de software. Yo les decía, este punto se enfoca en qué, como dice aquí, define las actividades del adquiriente. El adquiriente va a ser mi cliente. En el caso de ustedes, les dije, enfóquense en su proyecto, que van a hacerlo como proyecto de titulación. Entonces van a hacerlo ustedes, qué sé yo, por ejemplo, digamos, tenían para una farmacia o tenían, creo que para una iglesia, tenía alguien de aquí. Entonces, ese será su cliente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a poner proceso de adquisición ya debajo, ¿sí? Las actividades del adquiriente, ¿cuáles son? Entonces voy a poner el nombre del adquiriente o de mi cliente, por ejemplo, supermercado KXYZ, ¿sí? Las actividades que realiza son las siguientes, se dedica a la compra y venta de productos masivos, obteniendo una utilidad de tanto, si es que tienen la información. Si no, al menos poner los procesos, a las actividades a las que se dedica, ¿sí? Se dedica a la compra, maneja clientes, maneja proveedores, maneja, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que vayamos definiendo, ¿sí? Entonces, proceso de adquisición, actividades del adquiriente, nombre del adquiriente, empresa tal, el negocio tal, qué sé yo, bueno, a lo que ustedes estaban haciendo ahí, ¿sí? Y ponemos las actividades a las que se dedica mi cliente o el adquiriente del software, ¿sí? ¿Estamos claros en ese punto, por favor? Sí, sabes, profe. Sí, profe. Ya, espero que lo estemos entendiendo. Proceso 2, déjame ver si está grabando así. En el proceso 2, por ejemplo, proceso de suministro, define las actividades del proveedor. ¿Cuál va a ser el proveedor? Yo. Usted va a ser el programador, usted va a ser el proveedor del software, ¿sí?
Dice entonces, define las actividades de proveedor, organización que proporciona un sistema, producto de software o servicio del software al adquiriente. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Simplemente la actividad. Póngale, simplemente usted se dedica o es estudiante de desarrollo de software y lo que necesita es crear o va a crear o va a programar el software para la empresa o el negocio, como se llame, lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Por ejemplo, para la tienda X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el proceso de suministro. El proceso de desarrollo, aquí ya vamos a ver qué actividades nos vamos a desarrollar. Entonces, aquí ponemos proceso de desarrollo, las actividades que se van a realizar y tareas o las actividades que vamos a desarrollar son las siguientes. El análisis, el diseño, la programación, etc. El proceso de operación ya en cambio define las actividades de operar, organización que proporciona el servicio a operar el sistema informático en su entorno real para sus usuarios. ¿Qué nomás? Ahí sí ya vamos a definir, que nomás es lo que vamos a hacer, ¿sí? En el proceso de desarrollo indicamos las actividades que vamos a cumplir y acá abajo cómo lo vamos a hacer. Vamos a insertar metodología, etcétera, etcétera, ¿sí? Y al final, ¿qué es lo que vamos a terminar o qué es lo que se va a terminar? ¿Qué es lo que se va a entregar a nuestro cliente, a nuestro adquiriente? ¿Sí? Y más abajo tenemos ya en el punto 5 el proceso de mantenimiento. Las actividades responsables de mantenimiento, organización, proporciona el servicio de mantenimiento del producto de software. Bueno, en este caso ustedes como todavía no está implementado, probablemente algunos no implementen, me parece que no iban a implementar todos. Bueno, pero en todo caso podríamos nosotros sugerir cuál sería nuestro plan de mantenimiento. ¿Qué actividades yo daría como mantenimiento una vez que esté terminado el software? ¿Cuáles son esas actividades que yo me propondría plantearlas una vez que el software esté instalado? Entonces, ¿qué sé yo? Digo, yo pongo como proceso de mantenimiento, revisar la información de forma trimestral, ¿sí? Crear nuevas actualizaciones en base a nuevos requerimientos del cliente o del adquiriente, qué sé yo, poner nuevas actualizaciones porque yo hice mejoras al software. Eso va a ir parte del mantenimiento que usted podría colocar, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor, ¿está comprendido estos 5 puntos de los procesos principales? Sí, profe. Bueno, espero que sí. Entonces, y así es como vamos a ir haciendo los demás. Igual tengo los procesos de soporte, ya yo les había indicado que no va aquí en el proceso de documentación, que va en el proceso de configuración. Es decir, vamos a ir poniendo el título, cada uno de estos puntos, y vamos a irle dando respuesta a esos puntos, a esos planteamientos, ¿sí? Entonces, eso va a ser el trabajo que van a realizar. Tenemos estas 2 horas. Si por alguna situación no avanzásemos a hacerlo hoy día, yo les subiré un link para que lo suban hasta el día de mañana y el día de mañana haríamos también una exposición de cada uno de los puntos que ustedes propusieron dentro de su trabajo. ¿Vamos? Bueno, para mañana de alguna, profe. Hoy no avanzamos. Comencemos para ver cómo avanzamos. Yo pienso que a lo mejor sí avancemos. Hagámosle para ver. Profe, hacemos en Word, ¿no? Sí, pueden hacerlo en Word, sí, pueden hacerlo en Word y luego lo vamos a adjuntar, sin ningún problema, ¿sí? Pueden hacerlo en Word, por favor. ¿Sí? Entonces pueden empezar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de alguno de los puntos que estamos realizando, entonces por favor me la hacen saber, igual estoy aquí. Empezamos, por favor.
Listo, nos conectamos la siguiente hora igual para continuar. Si hay alguna duda, por favor, me la consulta en ese momento. Sí, continuamos la Listo. próxima hora. Se conectan normalmente, por favor. Ya, profe.